qué bien se siente estar aquí. La verdad, voy a confesarles que tenía algo de nervios y miedo antes de ingresar, pero siempre quise estar aquí. Les voy a compartir las razones por las que me he involucrado en el ámbito del activismo y más aún de las discapacidades visuales. Cuando era niño, quizá como muchos de ustedes, soñé con cambiar el mundo. Creo que hoy soy consciente de que el mundo cambia todos los días, pero también sigo creyendo que somos nosotros quienes damos dirección a ese cambio. Esa es mi razón para luchar contra la injusticia, para luchar contra la desigualdad, para luchar contra la violencia. Y así también es mi motivación para promover los derechos de quienes han sido vulnerados y sobre todo excluidos. Así también nace Fotosentidos. Fotosentidos Ecuador es una iniciativa que promueve la participación social y la inclusión de las personas con discapacidad visual en el Ecuador. Tenemos como fundamento axiológico la alteridad social. ¿Qué significa alteridad social? Muchas de las veces hace falta ponernos en el lugar del otro, no solo para comprender, sino también para valorar. Y tenemos como fundamento metodológico el voluntariado. Es nuestro motor, el creer que podemos cambiar las cosas. Y a la vez, tenemos como herramienta inclusiva la fotografía multisensorial, que en realidad es un reto no solo para quienes enseñamos o un reto para quienes aprenden, sino para la sociedad, porque le muestra una forma diferente de sentir y de vivir. Creo que una de las cosas más importantes que me gustaría compartir con ustedes son tres. Mis aprendizajes a partir de una idea: la fotografía multisensorial como herramienta emancipadora de la discapacidad visual. Más allá de ser una idea creativa, ha sido también una experiencia muy significativa, no solo porque ha transformado la vida de muchas personas, sino también porque ha roto o ha podido romper esquemas mentales, y me gustaría en esta ocasión compartir alguno de ellas. Mi primer aprendizaje gira en torno a la discapacidad visual. La discapacidad visual que muchas veces es comprendida o ha sido atribuida a la inferioridad, a la anormalidad, a la enfermedad y a la diferencia. José Saramago decía en su ensayo sobre la ceguera: creo que no nos quedamos ciegos, pero creo que estamos ciegos, ciegos que ven y ciegos que viendo no ven. Lastimosamente, quizá, hemos sido educados para ver a la diferencia como inferiores. Un ejemplo de ello es cómo vemos a nuestras culturas originarias. Podemos ser indígenas o afros y muchas de las veces es utilizado hasta como un insulto. Sucede lo mismo con las diversidades sexogenéricas. Son considerados diferentes, pero equivocados. No se contradice con las diversidades funcionales o la discapacidad o las discapacidades. Son vistos como diferentes, pero incapaces. Ahora imaginemos, en una sociedad en la que gobierna el contenido y la información visual, parecería ser un reto imposible crear imágenes sin ver. Estereotipos y prejuicios nos han hecho creer que las personas con discapacidad visual no son capaces de percibir y mucho menos de comprender el mundo en su totalidad, por lo que se imposibilita y nos convertimos en una sociedad incapacitante o discapacitante al creer que las personas con discapacidad o diversidad funcional visual no van a poder crear o construir imágenes. Y me gustaría romper esos estereotipos, esos imaginarios sobre la discapacidad visual. Me gustaría invitarles a todos ustedes a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos y a respirar profundamente. Este ejercicio de holofonía me gustaría que nos transporte a nuestros mejores recuerdos. Quizá aquel lugar que visitamos anteriormente o aquellos seres a los que tenemos miedo. Quizá también a los seres como los que queremos tener la capacidad de volar y los recuerdos que quedaron plasmados en una fotografía. Gire a la izquierda. A 100 metros, gire a la derecha. A 300 metros, gire a la izquierda y entre a la rotonda.
Quizá algunos también recordamos los mejores momentos de nuestra selección en la clasificación mundial. Miller, ahora con Novoa. Se va Cristian. En campo rival. Vamos Ecuador. Volquemos todo. Hace la pausa. Toca la pelota bien para la hormiga Paredes. Ingresa al área. Toca atrás para gol. Mientras escuchamos este ejercicio de holofonía, nuestra sensorialidad nos permite crear imágenes mentales. Resulta que las imágenes mentales en realidad son una construcción propia de lo que nosotros percibimos sobre una realidad específica. Podemos volver a abrir los ojos. Entonces, está comprobado no solamente que las imágenes mentales se pueden construir sin ver, pero ustedes dirán, solo hace falta recordar. ¿Y qué pasa con las personas que nunca han visto nada y que no ven nada? En realidad, también podemos construir. Y les invitaría a ustedes a imaginar una casa. El común denominador nos llevaría a imaginar o construir en nuestra mente 4 paredes con un techo. Pero muchos de nuestros alumnos y participantes han visto una casa en una piedra porque viven otros seres, quizá más diminutos que nosotros, pero que no han dejado de ser más importantes. Han visto también una casa, han tenido la oportunidad de romper estas barreras mentales en un árbol. Y también nos han enseñado que hay otros seres que viven. Y cuando estos seres son invisibilizados, en realidad es difícil comprender, o más bien es más fácil comprender por qué no existe derechos, no solo humanos, sino también ecoambientales. Pero en fin, creo que la conclusión de todo esto es que cada uno vive, y así como vive, siente, piensa y hace las cosas de forma diferente. Lastimosamente, socialmente, le tenemos miedo a esa diferencia. Y la diversidad sigue siendo un potencial en bruto para nuestra sociedad. Un potencial en bruto que ha sido desperdiciado y que no hemos encontrado la igualdad. Mi segundo aprendizaje gira en torno a ya la propuesta, la fotografía multisensorial. Y eso parte desde los análisis de mi propio yo. Cuando éramos niños, no teníamos miedo a sentir más allá de lo visible. Es más, vamos siempre a querer buscar, tocar, oler, saborear y escuchar atentamente cada detalle, además de mirarlo también. Pero conforme pasan los años, nos vamos convenciendo que basta ver para creer. Y muchos libros dicen que lo esencial se puede convertir en invisible. La fotografía multisensorial en sí promueve diversas formas de sentir y de vivir. Es una oportunidad a una nueva experiencia de vida, pero así también se convierte en un medio de expresión. Recuerdo algunas anécdotas durante los primeros talleres de fotografía multisensorial. Los participantes llegaban con dudas, nervios y una emoción. Eso se transcribía en algunas preguntas. Preguntas tales como si es una burla, es un chiste de mal gusto, decir que ellos iban a aprender a tomar fotografías y a la vez que iban a poder sentirlas después que sean impresas en alto relieve y con sistema braille, además de una técnica experimental de repujado. Nosotros le dijimos que no era una burla, que en realidad pretendíamos construir algo nuevo, que era su derecho y que no tenía nada que ver con una buena voluntad. Hace falta dejar de ver a las personas con discapacidad como objetos de lástima o destinatarios de caridad. Hace falta precisar a la discapacidad visual como sujetos de derechos. Esas son realmente las diversidades funcionales. Me acuerdo bien de Daniela, una joven quiteña, adolescente, que había imaginado cámaras sorprendentes, quizá cámaras especiales con algunos superpoderes para, entre comillas, reemplazar ciertas capacidades. Cuando nosotros le comentamos que las cámaras eran las que comúnmente utilizamos, desde celulares, cámaras compactas o cámaras reflex, ella nos preguntó qué iba a cambiar, porque se sentía diferente. Pues lo único que cambiamos son las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Desde
en lugar de decir, muévete por allá o muévete por acá, aprendemos a comportarnos de forma en la que todos podríamos entender, cómo ubicarnos a partir de la direccionalidad de las manecillas del reloj. Detalles tan simples que se pueden convertir en la mejor razón para no tener obstáculos, no solo físicos, sino también eliminar obstáculos mentales. Además de eso, le comentamos a Daniela que no utilizaríamos nada de herramientas particulares, además de una cámara. Ella, sorprendida, tuvo bastante miedo y no quería volver al taller y no quería ni siquiera empezar a tomar fotografías. Cuando le preguntamos la razón, creo que la razón éramos nosotros mismos. Su familia nunca le había dado la oportunidad de experimentar. Nos contaba que en las reuniones familiares, cuando preguntaban quién podía o quería tomar una fotografía, todos podían ser tomados en cuenta menos ella. La única razón, porque no veía. Luego se atrevió y creo que ahora sueña con grabar videos. Aún no sé cómo lo vamos a hacer, pero sí creo que es posible. Entonces, hace falta romper estos estereotipos, prejuicios y estigmas que nos configuran en una forma de pensar y de ver al otro. ¿Quiénes son en realidad los otros? Son todos aquellos que, siendo diferentes, no dejan de ser iguales a nosotros mismos. Lastimosamente, están o abajo de nosotros o han sido apartados, totalmente. Entonces, la fotografía multisensorial nos ayuda, más bien es una propuesta, para romper los esquemas. Les voy a invitar nuevamente a cerrar los ojos 3 segundos, y en esos 3 segundos vamos a imaginar un triángulo. Abrimos los ojos y van a levantar la mano las personas cuyo triángulo apuntaba hacia arriba. Ok, el 95%, si no es el 99%. Levanten la mano las personas cuyo triángulo apuntaba a cualquiera de los otros 3 lados restantes. Luego quiero conversar con ustedes. Hace falta romper esas formas preconcebidas de pensar o imaginar las cosas. Si seguimos imaginando que la discapacidad es no poder, en realidad nos va a resultar muy difícil imaginar una persona con discapacidad visual tomando fotografías. Hace falta ver que ese triángulo puede girar a cualquiera de los lados. Y no importa si apunta arriba o a los otros extremos. Pero así como apunta arriba y lo visualizamos, hace falta visualizar los otros lados. Esas diversidades que están presentes. Esas otras formas de pensar y concebir el mundo. Mi último aprendizaje, que más allá de ser solo experiencia, creo que la he traducido en un pensamiento. Estoy seguro que la creatividad nos hace libres. La fotografía multisensorial es solo una muestra de aquello. Así como hay la fotografía multisensorial, existen, y ustedes compartirán, muchas otras actividades que nos pueden ayudar a emancipar. Hablar de emancipar es hablar de libertades, y a la vez, hablar de libertades es hablar de derechos. Condiciones que garanticen la dignidad humana y que promuevan la inclusión de quienes han sido socialmente vulnerados e incluso oprimidos. Pero más aún en el ámbito de las discapacidades o la diversidad funcional, se precisa de un cambio de paradigma, es decir, un cambio de lentes, para dejar de ver la discapacidad visual y las discapacidades en general como mera condición del ser y comprenderla desde su contexto. ¿Para qué nos serviría comprender una discapacidad desde su contexto? Para visibilizar las barreras que existen, ya sean físicas en el entorno o mentales en cada uno de nosotros, barreras presentes en la relación del individuo como sujeto de derechos con su entorno, es decir, todo lo que los rodea. No se puede hablar de libertad sin vivir realmente el sentido de la alteridad social. La alteridad social nos invita a ponernos en el lugar del otro, y para ello no implica cerrar los ojos o dejar de ver por un instante lo que nos rodea, sino más bien comprender al otro como un igual, por la mera condición humana. Pero además de eso, valorar nuestras diferencias para ser equitativos
en cuanto a nuestras necesidades. Entonces no es que la fotografía nos pertenece a quienes vemos, sino que nos pertenece a todos los que somos capaces de crear y de pensar diferente. Finalmente quiero agradecerles a cada uno de ustedes y dejarles un mensaje. Creo que hace falta atrevernos a sentir más allá de lo visible, y eso implica tocar, no solo ver, y eso implica escuchar y mirar. Pero más allá de eso, creo que es responsabilidad de la sociedad dejar de incapacitar a las discapacidades, y más aún, ser el cambio que queremos ver en el mundo. Gracias.